El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar con los 12, Jesús se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Bienaventurados vosotros los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados vosotros los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros si los hombres os odian, os excluyen, os insultan y os proscriben, considerándoos infames a causa del Hijo del Hombre. Alegraos y llenaos de gozo en ese día, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque conoceréis la aflicción y las lágrimas. Ay de vosotros cuando todos os elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La Iglesia nos pone para que meditemos este Evangelio tan importante de las bienaventuranzas. Imposible de comentar en una homilía, ¿no? Hasta tendríamos que serían horas y horas para hablar de este texto, ¿no? Tan importante, donde nuestro Señor aparece como el nuevo legislador, el verdadero Moisés, ¿no? O el nuevo Moisés, el definitivo, ¿no? Legislando como de parte de Dios. Así que simplemente no se puede explicar todo, así de simple, ¿no? Porque los grandes padres de la Iglesia, como San Agustín, San Gregorio, San Juan Crisóstomo, y en la gran tradición medieval, especialmente Santo Tomás y tantísimos otros autores, lo que hacen es poner una relación íntima entre las virtudes, que como ustedes saben hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad; las virtudes morales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, es decir, ahí tenemos 7, ¿no? Y junto con estas ponen en relación con los dones del Espíritu Santo, que también sabemos que son 7, ¿no? Y que hacen que el acto obre de modo divino, al modo divino, en el hombre, pero al modo divino, ¿no? Y esos producen en el alma los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Caridad, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no? Esos enumerados en la carta a los Gálatas, capítulo 5, ¿no? Y esos frutos del Espíritu Santo hacen que el alma se sienta, incluso en los estadios más elevados de esta vida, se sienta como en el cielo, como un preludio de la eternidad. Entonces, ese estadio evidentemente es de las bienaventuranzas, ¿no? Así que por eso, para entender cabalmente todo esto, hay que entender todo lo otro que dije recién, en breves palabras, ¿no? Entonces, bueno, no se puede explicar así. Bueno, simplemente para tener una idea que acá Cristo corona, digamos, la vida moral del católico, ¿no? Y la lleva a la perfección para que el cristiano obre no al modo humano, sino al modo de Dios. Hecha esta aclaración, también todos nos acordamos, porque creo que todos nosotros conocemos bien el Evangelio, nos acordamos del Evangelio donde Cristo, cuando comienza el sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo, dice las bienaventuranzas, ¿no? Y también nos damos cuenta fácilmente que no es el mismo aquel texto que este otro.
Bueno, esto tiene una explicación también. Santo Tomás, siguiendo a San Ambrosio, dice lo siguiente. Primero observa esto. Acá Cristo dice esto desde la llanura y dice solamente 4 bienaventuranzas. Después de esas 4 bienaventuranzas dice los hay, ¿no? Por otro lado, en el Evangelio de San Mateo, Cristo dice 8 bienaventuranzas, ¿no? Y la dice desde una montaña. Entonces lo que observan los santos citados es que en realidad Dios llama a todos a la perfección de la caridad. Dios llama a todos a subir al monte, ¿no? De hecho, San Juan de la Cruz tiene una obra que se llama Subida al Monte Carmelo, que compara el subir a un cerro como la ascensión espiritual, ¿no? Entonces cualquiera que haya subido alguna vez una montaña sabe que eso es difícil y es dificultoso. Bueno, así de la misma manera es trabajoso, espiritualmente hablando, llegar a la perfección de la caridad, llegar a la perfección de las virtudes. Dice el Santo Tomás, Dios llama a esto a todos, pero no todos llegan. No todos llegan, lamentablemente hay que decir eso, no todos llegan. En cambio, todos pueden llegar a estas otras bienaventuranzas, que son las que San Lucas resume en 4, ¿no? Y esas, por eso Cristo las dice desde la llanura, es decir, sin el trabajo de llegar a la perfección espiritual, ¿no? Obviamente Dios nos llama a todos a la perfección de la caridad, pero simplemente si uno ve, hay cristianos que se conforman con poco, lamentablemente. Hay cristianos que dicen, bueno, yo voy a misa el domingo y ya está. O me confieso una vez por cada tanto y ya está, ¿no? Y rezar, sí, algo rezo en casa y ya está, ¿no? Y se conforman con eso. Y toda la vida cristiana de estos cristianos parece simplemente eso. Cuando en realidad la vida cristiana no es eso. O sea, eso quizás no alcanza para salvarse y llegar al cielo, o sea, alcanza para las bienaventuranzas en San Lucas, pero lo que el Señor nos llama es a otra cosa, nos llama a subir el monte, nos llama a entrar en un encuentro con Dios, ¿no? A donde secretamente solo moras, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Nos llama a la intimidad de la caridad, ¿no? Entonces, para eso es necesario decir, no me basta lo que siempre he hecho de vida cristiana y de piedad. Es necesario que uno diga, bueno, puedo ir a misa entre semana, eso no es pecado. Es más, eso me ayuda a crecer en la caridad. Ahora que estamos en el año santo, me tengo que poner como meta ganar todos los días una indulgencia plenaria. Si no puedo todos los días, al menos 3 veces en la semana. Más que nosotros acá tenemos un templo indulgenciado. Nosotros que queremos crecer en la caridad, tenemos que decir, tengo que rezar el rosario todos los días. Y si puedo en familia, doblemente mejor. Nosotros que queremos crecer en la caridad, tenemos que hacer una consagración a la Virgen, tenemos que hacer un acto de esclavitud mariana. Nosotros que queremos crecer en la caridad tenemos que decir, ¿por qué no voy a visitar a un enfermo y le llevo la palabra de Dios? Etcétera, ¿no? 10.000 ejemplos que podemos poner, ¿no? Para que uno diga, la caridad no puede ser siempre la misma. Hace 10 años, hoy o el día que me muera. No puede ser igual, ¿no? Tenemos que subir el monte, tenemos que imitar y llegar a esa perfección cristiana. En realidad las bienaventuranzas, como dice Santo Tomás, solamente se cumplen cabalmente en el cielo, cabalmente solo allí, en la gloria. Pero, como en germen, digamos, como en una pequeña semilla, incoativamente se pueden cumplir los santos más grandes de este mundo, los santos más grandes de este mundo. Así que hacia eso nosotros tenemos que aspirar. No nos podemos conformarnos con quedar en la llanura, sino que tenemos que subir a lo alto del monte. Y para eso hay que negarse a sí mismo. Cuando San Juan de la Cruz hace el dibujo de la subida al Monte Carmelo, pone nada, 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 5 veces, ¿no? Para decir, hay que negarse completamente uno a sí mismo para llegar a esa intimidad con Dios, ¿no? San Ambrosio dice que en este Evangelio están todas las virtudes cardinales y además está presentado al modo de la literatura sapiencial. Voy a comenzar por esto segundo, ¿no? ¿Qué quiere decir la literatura sapiencial?
La Sagrada Escritura nos presenta el camino de la perfección como dos caminos. Un camino que lleva a la vida y otro camino opuesto que lleva a la perdición. Fijémonos, por ejemplo, la primera lectura del profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, etc. Después dice: bendito el hombre que confía en el Señor, como dos caminos abiertos, digamos opuestos, ¿no? O fijémonos el Salmo: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ¿no? Y más adelante: no sucede así con los malvados, son como paja que se lleva el viento. Entonces, esto es muy común en la literatura sapiencial, y esto es lo que se observa en este Evangelio. Bienaventurados los pobres, por otro lado, ay de los ricos, ¿no? Es decir, como dos caminos completamente abiertos y divergentes. Fijémonos además que esto es puesto en este Evangelio y no en el de San Mateo, porque solamente aquel que no quiere crecer en la vida interior o que está siempre en el mismo lugar es el que tiene que tener cuidado con el pecado mortal, que nos hace perder la caridad y nos hace condenar. Los ay son los ay del Apocalipsis, ¿no? Son los ay de los condenados, en definitiva, ¿no? Ese es el que tiene que tener ese cuidado. En cambio, el que ha crecido en la caridad ya no le interesa, o sea, está más allá de la ley. No es que no cumpla los mandamientos, no, simplemente ya no se anda fijando hasta acá es pecado y hasta acá no es pecado, acá ofendo a Dios, acá no ofendo a Dios, no, ya no se fija en eso, porque está más allá de la ley. Por eso los hay no están en San Mateo, están en San Lucas. El camino de la perdición, que son los hay, ¿no? Por eso, ante todo, el Evangelio está presentado así, al modo de la literatura sapiencial, que presenta los dos caminos. El camino del que ama a Dios, que lleva a la vida eterna, y el camino del que se cierra a la trascendencia, que lleva a la condenación. Junto con eso, decía recién, San Ambrosio insiste en que están presentadas las virtudes morales. Santo Tomás, cuando hace su tratado sobre las virtudes morales, que algunos dicen que son 73, discuten los autores, podemos decir son 73, estas virtudes morales se sintetizan en 4 cardinales. Las cardinales son como las virtudes, se llama cardinal porque cardo cardinis en latín quiere decir el gozne de la puerta, la bisagra, digamos, ¿no? Donde se apoya toda la puerta, ¿no? Toda la vida moral, todas las virtudes morales se resumen en estas 4 cardinales. Estas virtudes que ya vienen desde la tradición griega, por ejemplo, Platón, Aristóteles hablan de ellas, ¿no? Estas virtudes que están presentes en la revelación, ya en el Antiguo Testamento. Estas virtudes que están aquí. ¿Y cuáles son esas 4 virtudes? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, en esas 4 se resumen todas las otras virtudes morales, no las teologales, que son fe, esperanza y caridad, siempre esas 3, ¿no? Se resume toda la vida moral del cristiano. Y si uno se pone a ver, acá están las 4 presentes, ¿no? Porque en efecto dice primero, bienaventurados los pobres. Los pobres se refiere a aquellos que no ponen su esperanza en las cosas de este mundo, en aquellos que son capaces de moderar sus amores a las cosas de la tierra, ¿no? Entonces, los pobres, dice San Ambrosio, quiere decir los que son templados, los que no se dejan llevar por las cosas que aparecen. Entonces, a ellos les pertenece el reino de los cielos. En segundo lugar, dice los que tienen hambre, y los que tienen hambre son los que tienen hambre de ser justos, nos aclara San Lucas. Y aquí entonces se refiere a la virtud de la justicia. Aquellos que, en aquella famosa definición de justicia de Ulpiano, quieren darle a cada uno lo suyo. Eso es la justicia, darle a cada uno lo suyo. Y podemos decir, andan desvelados, andan fuera de sí mismos, intentando darle a cada uno lo que le corresponde. Esos son los que tienen hambre de ser justos, trabajan para ser justos, ¿no? En tercer lugar dice los que lloran, ¿no? Los que lloran, dice el santo milanés que estoy citando, se refiere a los prudentes, porque son capaces de mortificarse a sí mismos, ¿no? De regularse a sí mismos. De hecho, la prudencia es llamada por los autores espirituales como el auriga de las virtudes. El auriga era, en los combates clásicos antiguos, era
como el jinete, digamos, que llevaba todos los caballos, ¿no?, con las mismas riendas, ¿no?, y que a veces sujetaba, a veces aceleraba, ¿no?, y que con su sola mano manejaba todos los caballos, ¿no? Esa es la función de la prudencia, regular todas las virtudes, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, con la prudencia regular todo, ¿no? Y a veces refrenarse a sí mismo, por eso llorar, digamos, ¿no? Y por último dice, aquellos que los hombres los odien, los excluyan, los persigan, los proscriban, etc., ¿no? A eso se refiere la virtud de la fortaleza, porque dice Santo Tomás que la fortaleza tiene dos actos. Uno es el de acometer, el de avanzar, digamos, y otro es el de resistir. A veces no se puede acometer y avanzar, pero siempre se va a poder resistir en el bien, porque como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, en la lucha contra el pecado no hemos resistido todavía hasta derramar nuestra sangre. Hasta ese punto hay que resistir. Y por eso el modelo perfecto, acabado, de la virtud de la fortaleza es el martirio, ¿no? Es el martirio, ¿no?, como explica Santo Tomás, ¿no? Así que aquí tenemos las 4 virtudes, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Y como el modelo del cristiano, es decir, el cristiano va a llegar a la bienaventuranza solamente el que tenga todas las virtudes, ¿no? Porque las virtudes crecen juntas como los dedos de una mano, en palabras de Aristóteles, ¿no? Nadie tiene un dedo largo y otro corto, digamos, ¿no? Entonces, igualmente, todas las virtudes están conectadas, ¿no?, por la prudencia en el orden natural y por la caridad en el orden sobrenatural. Por eso, este es el camino. En definitiva, las bienaventuranzas es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo habla de las bienaventuranzas y nos enseña este camino, se está describiendo a sí mismo. El cristiano, como dice San Cipriano, es otro Cristo. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor para estar donde Él está. Por eso, las bienaventuranzas es el camino de la felicidad, el camino del cielo. El Señor no nos llama a algo más bajo, nos llama a la eternidad con Él. Eso quiere decir bienaventurados. Los bienaventurados son los que ven a Dios en el cielo, junto con Cristo y a Cristo también. Y en griego se dice macarismos. La palabra macarios quiere decir en griego felices, ¿no? La felicidad que da contemplar a Dios cara a cara en el cielo. Por eso, pidámosle al Señor que también nosotros nos preocupemos por tener estas virtudes para llegar al cielo: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pidámosle a Dios que nos preocupemos por imitar a Jesucristo y pidámosle a Dios que incluso tengamos la osadía de no quedarnos en la llanura y de subir al alto monte, ¿no? Subir a donde Dios se habla a sus almas elegidas, ¿no? Pidámosle al Señor que nos preocupemos por crecer en las virtudes y sobre todo en la caridad, ¿no?, para amar como Dios ama y tener siempre los sentimientos de Cristo en este mundo, porque del modo que lo amemos a Cristo en esta vida, lo gozaremos para siempre en el cielo. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, nos enseñe a amarlo más a Dios en esta vida y así servirlo, para así más gozarlo para siempre en la eternidad.